Ahí sí estamos listos ya. Estamos grabando bien, entrando Isaac y Raquel también, los vamos a esperar. Vamos a entrar. Ya se está conectando también a través de la página de Facebook, que también nuestra hermana María nos sigue desde Costa Rica, nos acompaña, la mamá de Raquel, ella nos acompaña desde allá. Ahí vamos a ver si nos podemos también conectar. Bienvenidos Isaac, Raquel, Shalom. Por acá parece que escribieron. Sí, bendiciones hermanos, dice. Bendiciones también para ustedes. Nuestro amado les bendiga, les guarde. Vamos a ver. Sí. Ya. Ahora sí estamos listos para comenzar. Antes de comenzar, vamos a orar, a dar gracias a nuestro amado por permitirnos el privilegio de estar reunidos nuevamente, de estar ante su presencia. No sé si alguno de ustedes tiene algún motivo en especial por el cual quieren que podamos orar antes de comenzar el estudio el día de hoy. Y aprovechamos de dar la bienvenida también a nuestros hermanos que nos acompañan a través de la página de Facebook y también a nuestros hermanos que vayan a ver también el video después cuando lo subamos a YouTube. No sé si alguno de ustedes tiene... Hermano Yarlin, diga. Yo quiero dar las gracias al Señor por que es bueno, primeramente, por permitirnos estar en este momento acá de nuevo reunidos con ustedes, porque el internet estaba bueno hoy. Y gracias al Señor porque es bueno, porque es grande su misericordia, es inmensa, estamos todos bien, tenemos trabajo, tenemos salud y más que todo tenemos su palabra. Amén. Gracias al Eterno nos trajo de regreso. Amén. Amén. Vamos a dar gracias por ello entonces, hermana Yarlin. Por acá, ¿quién está escribiendo? Sí, la hermana Yarlin dice, Shalom, bendiciones, hola, Shalom. ¿Alguien más tiene algún motivo por el cual dar gracias o algo por lo cual quieren que podamos orar en esta tarde? ¿No? ¿No? Ya, yo sí tengo un motivo el cual quiero compartirles, hermanos amados. Ustedes saben que tenemos una familia amada que nos acompaña en el grupo y ellos son de Cuba. ¿Ya? Eh, todos los días prácticamente todos los días estamos en contacto con ellos. Y ayer la hermana Marlene, bueno, sufrieron dos problemas. Uno, se les vino abajo el techo de la cocina de su casa. ¿Ya? Eh, bueno, ustedes que están viviendo en Venezuela una situación hoy día similar, saben lo que eso significa. Eh, ella me da a conocer el problema que ellos tuvieron. Y no sé si habrá sido consecuencia de eso. Su esposo sufrió un alza de azúcar. Ya su esposo me contaba ya que es diabético. Y ayer cuando les escribí dentro de la tarde, estaba en el hospital con su esposo porque había sufrido un alza del azúcar.
Así que vamos a estar también orando por ellos. Son parte de nuestra familia, son parte de esta familia que nuestro amado ha reunido en este tiempo. Así que es necesario también que nos unamos en reunión, o sea, perdón, en oración en este tiempo, eh, y nos cubramos unos a otros, siempre guiados por la mano protectora de nuestro Abba, ¿ya? Así que vamos a orar también por ellos y por cada uno de ustedes, por sus hogares, sobre todo en este tiempo que es muy necesario, por nuestros hijos también cubrirlos, eh, y rogarle también a nuestro amado por nuestra nación, ya sabiendo que la amada casa de Israel hoy día está inmersa en medio de las naciones. Así que les invito para que podamos orar en estos momentos y dar gracias. Bueno, ustedes se darán cuenta, hoy día no nos acompaña nuestro hermano Arturo. Él me comunicó en la semana que se iba a ausentar. Él viajó el día jueves, ya viajó fuera de la ciudad y vuelve el día domingo. Él va a estar nuevamente de regreso, así que se excusó de no poder acompañarnos el día de hoy, ¿ya? Así que les invito a orar. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro amado Padre. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en estos momentos. Nos dirigimos, Señor, ante su trono de gracia, reconociendo, Señor, su soberanía, reconociendo, Señor, que imperfectos somos, Señor, delante de ti. Padre amado, queremos rogarle, Señor, primeramente, perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados, Padre eterno. Todos aquellos, Señor, que podamos haber cometido, Señor, de manera involuntaria, así como también, oh Señor, aquellos que cometimos, Señor, aún a sabiendas de que no era correcto. Padre amado, queremos pedirte, Señor, que nos ayude, Señor, que a través de este estudio, Señor, que estamos realizando, y de los estudios que Isaac y Raquel están llevando adelante, Señor, podamos eh, nuevamente, Señor, tal como dice el nombre que le pusimos, Señor, a esta familia que está formado, a Michab, Señor, que realmente podamos regresar, que realmente se produzca en nuestras vidas, Señor, esa transformación necesaria para ser parte de tu novia. Padre eterno, queremos, Señor, pedirte que nos ayude, Señor, sobre todo en este tiempo, Señor, en que nuestras naciones, Señor, están siendo afectadas, Señor, por una ideología que va en contra de tu palabra, Señor, en contra de tu Torah. Señor, que todo lo que estamos viviendo el día de hoy, oh Padre, es a consecuencia, Señor, de que te hemos dado la espalda, de que nos hemos olvidado, Señor, del sacrificio de Yeshua, Señor, en la cruz por cada uno de nosotros. Padre amado, te pedimos perdón, oh Señor, primeramente, eh, y rogamos, Señor, tu misericordia sobre nuestras vidas y sobre las vidas de aquellos, Señor, que aún no te conocen. Padre amado, si también es un motivo por el cual dar gracias, Señor, también, como decía nuestra hermana Yarlina, el poder estar reunidos, el poder encontrarnos, el poder vernos, Señor, aunque sea de manera virtual. eh, Señor, usted nos permite el privilegio, Señor, de estar conectados, Señor, y también, oh, Señor, de que otros hermanos, Señor, que otras familias puedan ser bendecidas, Señor, a través de este mensaje, Señor, que usted ha traído a nuestras vidas. Padre eterno, te pedimos, Señor, eh, y te damos las gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy estar ante tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la familia de nuestra hermana Yarlín, por ella, por sus pequeños. Gracias, Señor, porque usted les ha permitido el día de hoy el poder acompañarnos, el poder estar conectados, Señor, tal como su corazón lo anhela, Señor eterno. Te ruego, Señor, también tu bendición para sus vidas, Señor amado, que usted les guarde, Señor, guarde su trabajo, guarde su salud, Padre eterno. Gracias, Señor, por lo que usted está haciendo en esos pequeños, Señor, porque sabemos, Señor, que lo que la hermana Yarlina está sembrando en este tiempo, Señor, va a dar frutos en estos pequeños. Padre eterno, así también te ruego por el hogar de nuestra hermana Rosa María, Señor. Te ruego tu bendición para ellos, Señor. Gracias por lo que usted está haciendo en medio de su matrimonio, con sus hijos, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, y rogamos, Padre, que usted les guarde sus trabajos, bendiga su mesa, su despensa. Padre eterno, guarde usted su salud, Señor. Así también te ruego por Isaac, por Raquel. Señor, te ruego que usted también les acompañe.
en los estudios a Isaac, Señor, a Raquel también, en todo lo que ella está aprendiendo, Señor, como dueña de casa. Te rogamos, Señor, bendiciones para ellos, Señor, y también que usted provea, Señor, todo aquello que ellos necesiten. Y así también nos presentamos nosotros, Señor, como familia delante de usted. Señor, te ruego que usted nos cubra a cada uno de nosotros, Señor, eh, con su manto de protección, Señor, con su mano de misericordia. Guárdenos, Señor, del lazo del cazador, de todos aquellos, Señor, que puedan desear nuestro mal. Padre bendito, te pedimos, Padre eterno, nos guarde, Señor, de enfermedades, de peligros, Señor, y también ponemos delante de usted a nuestros hijos y también nuestros lugares de trabajo. Padre eterno, te ruego también por toda la casa de Israel, Señor, en medio de las naciones. Te ruego por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que forman parte de esta familia, Señor, que usted ha reunido en este tiempo. Te ruego, Señor, por aquellas personas que están liderando nuestras naciones. Padre eterno, tu misericordia sea con ellos, Señor, y Señor eterno, dentro de lo que usted también nos permita, Señor, ser lumbreras para aquellos que nos rodean. Padre bendito, dejamos todo delante de usted. Te pedimos, Señor, que usted nos guíe a lo largo de este estudio, que usted nos hable a través de su ruaj, de su espíritu, Señor, y sea usted quitando, Señor, las escamas que aún puedan quedar en nuestros ojos, y sea usted guiándonos a toda verdad. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y todo lo rogamos en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bueno, vamos adelante entonces. ¿Quién quiere comenzar con el resumen? Para que vayamos avanzando, ya que tenemos muchas cosas hoy día nuevas que descubrir, ¿cierto? En la escritura de nuestro amado. ¿Quién quiere comenzar? Ahí veo a la hermana Rosa María que está buscando sus apuntes. ¿Me escuchas ahí? Sí, se escucha bien, Isaac. Ok, bendiciones. Karim me dice, pero no se ven. No, no nos vemos. Ahorita ponemos la cámara. Ya casi. Em, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada. Bueno, la semana pasada habíamos comenzado a em, hablar, bueno, ya el estudio concretamente, desde Génesis 1, y se vieron ciertas palabras, por ejemplo, en Bereshit, que la primera letra es la Bet, que ya tiene que ver con casa, y, o sea, Bet es casa, ¿ya? Entonces, Bereshit es como una casa, la parte del B, porque tiene una Bet, la Bet es casa, y el Reshit es una muestra, lo principal, ¿ya? Y después está la otra palabra que es la palabra bara. La palabra bara tenía que ver con engordar. Hay unas citas que estaban en Samuel, como engordar, y entonces, así como las palabras juntas era como que el Eterno, el Señor, engordó los cielos y la tierra de lo principal, de lo primero, ¿ya? O con lo primero fue que llenó los cielos y la tierra. Y también se habla, bueno, después de eso se habló acerca de un dogma de la iglesia, que nace en la iglesia católica, eh, acerca de las trinidades, que de Egipto, dice Will Durant dijo, de Egipto vinieron las trinidades, entonces son tres dioses, y comúnmente en las religiones paganas, siempre las deidades se organizan en trinidades. Por ejemplo, Adriano, en la época que, como por ahí del año 100, el siglo II, hay libros que datan acerca de que él tenía organizados sus dioses en trinidades, ¿ya? Y se les habla como uno solo.
En el 215 después de Cristo, dice Tertuliano, fue el primero en usar el término Trinidad. ¿Ya? Ajá. Y bueno, básicamente esa fue como en lo que se terminó, hablando acerca de que por qué no dos o tres, no dos o cuatro o cinco o 10, ¿ya? ¿Por qué tienen que ser tres? Y en conclusión, digamos, era un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada. Ah, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias. Hermana Rosa María, ¿tiene usted algo más por ahí? Bueno, yo tengo acá, digamos, anotado que vimos también la palabra Elohim, que pues traducido al español es Dios, y hablamos del, digamos, cuando se habla del singular o del plural, o sea que el él es, sería en singular, y si hablamos de Elohim, hablamos de pluralidad. Sin embargo, en el pasaje de Deuteronomio 6:4, pues está muy claro que dice que el Elohim, o sea que Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Entonces, referente a lo que hablaba el hermano Isaac de la Trinidad, pues que debe estar claro para nosotros que nuestro Dios es uno. Y bueno, que esa palabra de Elohim o la Aleph y la Lamet, que tiene que ver con la fortaleza que me guía o la fuerza de dirección. Eso. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Rosa María. ¿Ya? Vamos entonces en adelante. Bueno, algunas de las cosas que quedaron pendientes, dijimos también que el libro de Bereshit, el libro de Génesis, fue escrito por Moisés, ¿cierto? Por Moisés entre, ¿cierto? El año 1445 al 1400 aproximadamente. ¿Ya? Dijimos que normalmente o dentro del ámbito cristiano se habla de la Torá como la instrucción de Moisés o la ley de Moisés. También hablamos, ¿se acuerdan que yo les mostré unas pequeñas animaciones donde les decía, bueno, primero, la palabra Génesis, que es como lo conocemos en el libro, como lo conocimos nosotros, viene de la palabra geneseos, ya del griego geneseos, que significa principio, ¿ya? Y dijimos, y yo les hice una pregunta, que si quisiéramos derribar un edificio, ¿dónde sería el lugar donde atacaríamos? Y dijimos que eso, todos ustedes coincidieron que eran los cimientos, ¿ya? Y por eso dijimos que el libro de Bereshit o el libro de Génesis es el libro más atacado de la escritura, ¿ya? Más atacado de la Torá. Porque si el hombre logra desacreditar el libro de Génesis, puede desacreditar todo el resto de la Biblia, ¿ya? Entonces, por eso que es tan importante el conocer el libro de Bereshit, ¿ya? Y tal como dijo nuestra hermana Rosa María, terminamos con el principio de fe del pueblo hebreo, ¿ya? Y dijimos que lo encontramos en Deuteronomio 6, capítulo 4, donde dice, oye Israel, ¿cierto? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que en hebreo sería Shema Israel o el Shema, como se conoce. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Shema Israel, ¿cierto? Yud Hei Vav Hei, Eloheinu, Yud Hei Vav Hei, Echad. ¿Ya? Y aquí hay dos cosas importantes que las vamos a adelantar un poquito a lo que viene más adelante cuando analicemos el libro de Deuteronomio. ¿Será que nos está diciendo realmente que Yud Hei Vav Hei es uno? Porque dice Yud Hei Vav Hei, uno es. Ya, esa palabra uno en hebreo, ¿quién sabe qué palabra es? Díganos, hermano Samaria. Ejat. Ejad, ¿ya? Ahora, la consulta es, ¿esa palabra Ejad realmente significa uno como un número uno? ¿O qué significa Ejad? Ya, de una unidad.
Ya, la palabra ejad quiere decir una unidad compuesta. ¿Ya? Y la mejor forma de representar esto es con un racimo de uvas. Porque nosotros, cuando comemos, hablamos de un racimo de uvas, ¿cierto? Pero ese racimo está compuesto por varios granos de uva. ¿Ya? Entonces, cuando acá nos dice que Yud Hei Vav Hei es un ejad, y que también Yoshua lo dice, yo y el Padre, uno somos ejad, estamos unidos. ¿Ya? Entonces, tenemos, por un lado tenemos al Padre y tenemos al Hijo, ambos coexistiendo desde la eternidad. ¿Ya? Y ahora que vayamos avanzando, alguien me puede decir, bueno, pero ¿y el Espíritu? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Ahora vamos a descubrir qué pasa con el Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso la importancia de ir analizando la escritura así como lo estamos haciendo verso por verso. ¿Ya? Y como les digo, cuando lleguemos al libro de Barim, de Deuteronomio, vamos a analizar en más profundidad este término, ¿cierto? De que Yud Hei Vav Hei es un ejad. ¿Ya? Entonces, cuando se le preguntó a Yeshua que cuál era el más grande mandamiento, él dijo, en Marcos 12:29, Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, escucha Israel, oye Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ya? Entonces, si hacemos un análisis de cada letra pictográfica del paleohebreo, ¿ya? Que se le agrega, vamos a descubrir lo siguiente. Hei, ¿ya? Que significa o que era representado por un hombre con las manos levantadas, que implica sorpresa, admiración. ¿Ya? Ahí tenemos la letra G, ¿cierto? Y teníamos a este hombrecito con sus manos arriba, que representa admiración, ¿ya? Mira, he aquí. ¿Ya? Esta letra implica admiración ante una gran vista, también implica aliento, que es lo que se pierde ante un acontecimiento grandioso. ¿Qué pasa cuando vemos algo que nos sorprende? Quedamos, ¿cierto? Como para adentro. ¿Ya? Entonces esta letra G tiene que ver con eso. Y ahí tenemos la letra G. ¿Ya? En hebreo moderno, hebreo antiguo, en paleohebreo y en español. El hombre con las manos en alto. También puede significar alentar, revelar, animar. ¿Ya? La yud o yod, ¿ya? La mano y el brazo. ¿Ya? Ahí tenemos la mano, ¿cierto? Y tenemos el brazo. Y representa, dice, obra, trabajo. Y tiene que ver con una obra o con hacer o lanzar algo. ¿Ya? Y ahí tenemos nuevamente la imagen de la yud. El brazo y la mano cerrada. Trabajo, acción, adoración también puede implicar. Luego tenemos la mem, ¿ya? Que representa el agua. ¿Ya? Y también significa agua, significa caos. Para los antiguos hebreos representaba lo misterioso del agua del mar Mediterráneo. Eso representaba esta letra, ¿ya? Sin olvidar, ¿cierto?, que el paleohebreo, todo lo que ellos escribían, todo lo que describían con estas letras, como dijimos, eran cosas tangibles, algo que ellos podían ver, algo que ellos podían oler, algo que podían sentir, ¿ya? El mar Mediterráneo, que está en la parte oeste de Israel, implicaba abundancia, profundidad, algo más allá de su entendimiento, ¿ya? Entonces, cuando vemos la letra Mem, tiene que ver con algo que va más allá del entendimiento del ser humano. Y ahí tenemos nuevamente la letra Mem, ¿ya? ¿Qué parece unos verdaderos? Parece agua, ¿ya? Unas olitas de agua. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos?
Elohim, ¿qué es lo que significa? ¿Ya? Esta palabra literalmente significa líder fuerte, admirable, hacedor profundo, inescrutable, más allá de nuestro entendimiento. ¿Ya? Esa sería la definición de lo que es Elohim. El líder fuerte, admirable, hacedor profundo, inescrutable, más allá de nuestro entendimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sigamos. Analizamos, ¿cierto? Seguimos en el versículo 1. Bereshit bara Elohim. Hasta ahí vamos. Ahora vamos con esta otra palabra. Et. ¿Ya? Y aquí vamos a sorprendernos un poco con esta palabra et. ¿Ya? Porque cuando nosotros leemos que dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, esta palabra et nos da nos da más pistas acerca de quién fue realmente el que creó todas las cosas. ¿Ya? Entonces tenemos que esta expresión et son las letras, fíjense, Aleph, Tav. Entonces, si nosotros lo fuéramos desmenuzando, diríamos Bereshit bara Elohim Aleph Tav. ¿Y qué pista nos estaría dando eso? ¿Quién fue realmente el que creó todas las cosas? Al decir Bereshit bara Elohim Aleph Tav. La primera y la última letra del hebreo. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Elohim. ¿Cómo dice hermana Erlen? Se escuchó muy bajito. Elohim fue el que creó todas las cosas. Nuestra hermana Erlen dice que fue Elohim, ¿cierto? Elohim fue el que creó todas las cosas. Elohim fue el que creó todas las cosas, pero fíjense que al agregarle está et, ¿ya? ¿Por qué tiene la Aleph y la Tav? ¿Quién dijo yo soy el Aleph Tav? ¿O quién dijo yo soy el Alfa y la Omega? Y él agregó Si lo puede escribir, pues no se escuchó bien. O alguien que lo puede. ¿Quién creen ustedes realmente que fue el que creó todas las cosas? Según al agregarle este Aleph Tav. Bereshit bara Elohim et o Bereshit bara Elohim Aleph Tav. ¿Quién dijo yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último? El Aleph y la Tav, en realidad. Nuestra hermana Yarlin dice, el Elohim fue el que creó todo. Sí, él daba la instrucción, pero realmente fue alguien quien creó todas las cosas. El Padre daba la dirección. ¿Nadie sabe? Yeshua. Justamente, Yeshua. ¿ya? Él es el Aleph Tav, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál es lo que implica esto, ¿ya? Por eso les decía, este es un término misterioso que en el hebreo no se traduce, ¿ya? Solo sirve para indicar que un objeto al que se hace referencia es específico y no general, ¿ya? Elohim es Dios Aleph, cabeza de toro, y Tav, la cruz. Por eso les decía, el Aleph Tav, el Elohim Aleph Tav, fue quien creó los cielos y la tierra, ¿ya? Y es muy conocido dentro del contexto hebreo, dentro del contexto judío, ¿ya? El concepto del Yud Hei Vav Hei mayor y el Yud Hei Vav Hei menor, ¿ya? El Yud Hei Vav Hei Agadol, o el grande, y el Yud Hei Vav Hei Katán, el pequeño, el padre y el hijo, coexistiendo desde todos los tiempos, ¿ya?
Ezequiel 37:16 dice, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Ya, y conocemos esa imagen, ya, de lo que se le dice, cierto, al profeta Ezequiel. Yo tomo a los hijos de Israel, a Judá y Efraín, ya, de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación, y un rey será sobre todos ellos, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Lo mismo que encontramos en Efesios capítulo 2, ¿ya? La reconciliación por medio de estos dos palos, ¿ya? Entonces, hablando de Yeshua, Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí nos queda claro quién fue el que creó todas las cosas. ¿Ya? El Padre daba la orden y era el Hijo el que llevaba a cabo esa orden. Él fue el que creó todas las cosas. Entonces aquí derribamos completamente incluso la creencia que hay dentro de muchos hoy día que están siguiendo el camino de regreso a casa, que dicen que no, que en realidad Yeshua no es el hijo de Elohim, que en realidad Elohim es uno, que Yud-Hei es uno. Ellos son una unidad compuesta, el Padre y el Hijo. ¿Ya? Y algunos le quieren, más encima dicen que solamente que Yeshua es simplemente un hombre, hijo de mujer y Miriam, nada más alejado de la realidad. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso que la Escritura nos dice que a Dios nadie lo ha visto. ¿Cómo es que nosotros conocemos a nuestro Padre? ¿Cómo es que conocemos a Dios? ¿Quién nos dio a conocer al Padre? Yeshua, ¿cierto? El Hijo. ¿Por qué? Porque en Él estaba toda la autoridad, en Él estaba toda la esencia del Padre. Él es quien nos da a conocer al Padre. ¿Ya? Apocalipsis 1:11 dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, yo soy el alef y la tab, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a las 7 quejiladas que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, en esencia, el concepto de yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, sería que Yeshua es el alef y la taf. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que el Señor, que Adonai, que Yud-Hei creó todas las cosas por medio de Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces Yeshua estaba desde el principio con el Padre. ¿Ya? Él es la palabra, el Dabar Elohim, ¿ya? La palabra de Dios. Y nos dice que este era en el principio con Dios. Él estaba con el Padre desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos reafirma, ¿cierto?, que fue Yeshua quien fue el que fue llevando a cabo todas las ordenanzas del Padre. El Padre decía, se hace esto, y Él lo iba creando. Es decir, que Yeshua fue el instrumento de la creación. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Y con esto que hemos visto hasta aquí, ¿qué nos queda claro? Que la Torá, ¿hacia quién nos apunta? Hacia Yeshua, ¿cierto? Vemos que desde el primer versículo de la Torá, Yeshua está presente. Así que todo aquel que diga o enseñe
que no, que la Torá, que la ley de Moisés, que eso ya está abolido, porque ahora somos salvos simplemente salvos por gracia, que ya no hay nada más que hacer, que a través de Jesucristo y su sacrificio, ya nosotros no tenemos nada más que hacer, que todo lo del Antiguo Testamento es simplemente para los judíos. Es una gran mentira, ¿ya? Porque vemos claramente que la Torá, el propósito de la Torá, el fin de la Torá es llevarnos hacia Yeshua, desde el primer versículo. Ahora, ¿cómo es posible que él habitaba en el principio? ¿Ya? Y eso es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Tratar de explicar cómo es que coexistían el Padre y el Hijo, yo creo que nos pasaríamos toda nuestra vida tratando de explicarlo. ¿Ya? Porque hay muchas cosas, y yo creo que la gran mayoría de las cosas de Elohim escapan a nuestro entendimiento. ¿Ya? Ahora, para cerrar esta idea, hay un texto interesante en Zacarías, el cual tiene que ver con los últimos tiempos, y nos dice así, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pregunta, ¿sucedió esto? ¿Sucedió ya? No, no ha sucedido. Esto va a suceder cuando Yeshua vuelva nuevamente. ¿Ya? Por eso que este pasaje nos habla de los últimos tiempos. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Cuándo? En el último tiempo. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Lo mismo que sucedió con José, con José y sus hermanos, cuando él se quita sus atuendos egipcios y les empieza a hablar en hebreo y ellos se dan cuenta de que era su hermano José. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con la nación de Judá. Cuando Yeshua sea él quien se presente delante de ellos, lo van a ver y van a ver que era su hermano. ¿Ya? Y dice, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces tenemos ya claro, Bereshit bara Elohim e. Entonces ahora vamos a ir a la siguiente palabra. ¿Ya? Ha-Shamaim. ¿Ya? Bereshit et Ha-Shamaim. Behet Ha-Aretz. Vamos a ver qué nos esconde esta palabra Ha-Shamaim. ¿Ya? O Shemaim. ¿Ya? Eso vale. Los Shemaim. Veamos qué es lo que quiere decir. Primero tenemos las palabras que las letras que componen esta palabra. La Hei, nuevamente el hombre con las manos elevadas, que implica admiración ante algo específico. Y tenemos la Shin, ¿cierto? Los dientes frontales implica visibilidad o importancia. ¿Ya? Estos que yo les dije parecían dientes de conejo. Anote, hermana Rosa María, usted me dice cuando esté lista. Ya, vamos entonces. Aquí tenemos la mem, ¿ya? Dos veces con una yud en medio. Implica conexión entre dos aguas. ¿Ya? La palabra aguas es maín, pero cielos es che maín, como dos aguas. ¿Ya? Entonces tenemos la mem y la yud, y en medio tenemos, ¿cierto? Que la yud implica la conexión entre las dos aguas. ¿Ya? Entonces tenemos la palabra que es maín y cielos che maín. Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Cómo nos suena esto? Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.
Y llamó Dios, llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. ¿Cómo podemos entender esto? Que separó las aguas, ¿ya? Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Quién me puede decir a qué le suena esto? ¿O cómo lo podría explicar? ¿No? Ya. Entonces, lo que básicamente lo que dice es que cuando Elohim comenzó a crear, nos está dando a entender de que había aguas arriba y aguas abajo. Y Elohim dice que separó las aguas de arriba de las aguas que estaban abajo. ¿Ya? A las de abajo les llamó mares, y a las de arriba, ahí no dice cómo les llamó, pero sí nos dice que lo que hay entre las dos aguas les llamó cielos o la expansión. ¿Ya? ¿Qué es algo? Sería algo como esto. Tenemos las aguas de abajo, tenemos la reunión de las aguas que están abajo, los mares, tenemos la expansión o el firmamento, y tenemos las aguas de arriba. O sea, nos estaba diciendo de que había aguas sobre el cielo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos afirmar de que esto es así? ¿Quién nos puede dar una pista de que esto es así? Y la pregunta es, bueno, si es así, ¿por qué ahora no es igual? Cuando fue el diluvio puede ser porque dice que se abrieron las cataratas del cielo o las puertas del cielo, algo así. Así es, ¿ya? Porque vemos en el libro de Berechit, y lo vamos a ver más adelante, que hasta ese momento del diluvio nunca había llovido. Dice que las plantas crecían por un vapor que salía de la tierra. Entonces, si nosotros vemos que nos dice la escritura que llovió por 40 días y 40 noches, ¿de dónde salió tanta agua? ¿Ya? Y ahí hay varias cosas que podemos ir viendo. El hecho por qué las plantas que había en ese tiempo eran tan grandes, si es que el clima en la Tierra en ese tiempo era igual que el clima el día de hoy. ¿Ya? Y vamos a ver que no, que en ese tiempo el clima en toda la Tierra es como si estuviéramos, a ver, toda la Tierra fuera como Venezuela, como Costa Rica, como Colombia, ¿cierto? Un clima tropical en toda la Tierra. Y ustedes me dicen, pero ¿y qué pruebas tienes tú de eso? ¿Ya? La arqueología hoy día, por ejemplo, acá mismo en nuestra cordillera, bueno, han encontrado vestigios de mariscos ya fosilizados en la cordillera, lo que nos habla del diluvio, pero también se han encontrado plantas tropicales, incluso en lugares tan inhóspitos como la Antártida o en el Polo Norte. ¿Ya? Lo que nos muestra de que originalmente la Tierra no era así como la conocemos el día de hoy. ¿Ya? Y como existía esta capa que rodeaba la Tierra, esto sobre todo a las damas les va a gustar, los rayos del sol no entraban directamente, por lo que la piel no se envejecía tan rápido. Y por eso que ellos vivían tantos años. ¿Ya? Los rayos del sol no pegaban directamente sobre la Tierra y se producía esta especie de efecto invernadero dentro del planeta. Entonces tenemos que la expresión et, que ya vimos, y ha, ¿ya? Representan admiración ante algo específico. Y la raíz de la palabra Eretz, ¿ya? Son las letras, la resh, la cabeza de una persona, y la tzare, ¿ya? Que es un hombre recostado, ¿ya? Que también puede significar deseo o necesidad. Imagínense, tienen que imaginarse que este es un hombre que está recostado con las piernas así dobladitas. En paleogreo implicaba la idea de ¿qué? De partir vasijas de barro o cerámica, las cuales se usaban para escribir.
y representa una persona acostada de lado. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedía? En la antigüedad escribían en barro, en pedazos de cerámica. ¿Ya? Los alfareros tenían un montón de pedazos de barro, de vasijas que ya no iban a utilizar. Estas las utilizaban para escribir sus mensajes. Es como cuando en nuestros tiempos en los colegios se usaba la tiza para escribir en los pizarrones antiguos. Hoy día ya no se usa, hoy día escriben con plumones, ¿cierto? En estas pizarras blancas. ¿Ya? En ese tiempo ellos ocupaban los pedazos de estas vasijas de barro para escribir. ¿Ya? Y ahí tenemos un montón de vasijas rotas, ¿ya? Que las ocupaban ellos en su tiempo, las ocupaban como una forma de lápiz para poder escribir. Entonces, Eretz podría implicar la superficie del planeta Tierra que se partiría, se convertiría en continentes y luego en países. Ya ahí tenemos una imagen de lo que puede haber sucedido. Originalmente la Tierra era una sola y con el pasar de los años la Tierra comenzó a dividirse. ¿Ya? Y eso nos podría dar la idea de cómo es que hoy día encontramos tribus en distintas naciones donde se practica la circuncisión. Tenemos tribus acá todavía en Latinoamérica, eh, muy antiguas, donde se practicaban sacrificios de seres humanos, sobre todo dentro de los incas, los mayas, practicaban rituales de sacrificio igual como hacían las naciones cananeas, ¿ya? Y de hecho, acá mismo dentro de la cultura mapuche también hay indicios de un gran diluvio universal, ¿ya? Y eso lo encontramos en distintas naciones. Entonces, en hebreo la expresión Eretz siempre implica el país de Israel. ¿Ya? Eretz, la tierra de Israel, ya que cuando Yud-Heh Vav-Heh planeó las fronteras del mundo, siempre lo hizo de acuerdo al número de los hijos de Israel. ¿Ya? Deuteronomio 32:8 dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces la tierra la dividió basándose en el número de israelitas y las fronteras de la tierra de Israel que le dio a Abraham y están escritas en la Biblia. ¿Ya? Estas están basadas en el remanente que ha de regresar de las naciones. Porque si nosotros vemos hoy día lo que es la tierra de Israel y sabemos que tiene que regresar gente de todas las naciones, ¿dónde vamos a caber todos ahí? ¿Ya? Entonces vamos a ver en su momento que las fronteras que el Eterno le describe a Abraham, ¿ya? Van mucho más allá de lo que hoy día se conoce como la tierra de Israel. Esto nos quiere decir que el país de Israel, que hoy actualmente el 60% es desierto, y de acuerdo a la profecía de Abdías, el 60% de la tierra de Israel es destinada ¿para quién? Para los cautivos de Jerusalén, ¿cierto? Y muchos de ellos estaban en Sefarad, lo que hoy día es España, y sabemos que de España pasaron a las distintas naciones de Hispanoamérica o Latinoamérica. En conclusión, y después de todo este contexto, el versículo de Génesis 1:1 podríamos traducirlo de la siguiente manera. El clímax de la llenura de los cielos y la tierra fue hecho por la fuerza que dirige el universo, el Aleph Tav, el principio y fin, para crear un hogar conforme a los hijos de Israel. ¿Ya? Esta sería la definición más cercana del versículo 1 de Génesis, ¿ya? Del versículo 1 de Bereshit. Que el clímax, el máximo, ¿ya? De la llenura de los cielos y la tierra fue hecho por la fuerza que dirige el universo, el Aleph Tav, el principio y fin para crear un hogar conforme a los hijos de Israel. Y esto también tiene que darnos tranquilidad de que nada sucede en el mundo al azar. Todo está sujeto a la voluntad de nuestro Padre Eterno. Entonces, si analizamos de qué se trata la Biblia, vamos a ver que prácticamente trata de la historia de una nación, ¿ya? O como nosotros aprendimos en su momento, la historia de una familia. ¿Y cuál es? La historia del pueblo de Israel. ¿Ya? Si nosotros vemos los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, son la introducción para que en el capítulo 12 nos presente
a Abraham. ¿Ya? ¿Quién? Abraham, quien luego pasó a ser Abraham. Y a partir de ahí hasta Apocalipsis, todo gira alrededor del pueblo de Israel. Y aún los gentiles que se mencionan están en relación con el pueblo de Israel. Entonces, si este versículo del libro de Génesis expresa tanto, ¿qué sigue en el versículo 2? ¿Ya? Vamos a ver qué sucede a partir de este versículo 2. Dice, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ya? Entonces ahora vamos a comenzar a analizar este versículo 2 del libro de Bereshit. La pregunta es, ¿cómo puede el Dios de orden hacer una tierra desordenada y vacía? ¿Ya? Porque nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Será que realmente cuando nuestro Padre amado, cuando Elohim, Aleph Tav, ¿ya? Cuando Yud Hei Aleph Tav creó todas las cosas, cuando Él creó los cielos y la tierra, ¿será que todo está desordenado? ¿Será que Él creó todo en desorden, que todo lo creó en un caos? ¿Cómo es posible? Si Él nos dice en el primer versículo 1 que Él creó los cielos y la tierra. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ya? Como que se contrapone. Entonces vamos a analizar qué es lo que realmente nos dice este versículo 2. Vamos, Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos otra cosa. Nuestro Padre mide el tiempo no como lo medimos nosotros. Para nosotros, ¿cuándo comienza el día? A la medianoche. A la medianoche, ¿cierto? Pero aquí la Escritura nos dice que llamó a Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El Eterno mide los días desde tarde a tarde. ¿Ya? Y fue la tarde. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces nos vamos a dar cuenta que en estos 4 versículos está tu historia y está mi historia. Y hay un plan que Yud Hei Vav Hei tiene. ¿Ya? Y lo que realmente quiero es que este estudio provoque un antes y después en todas nuestras vidas. ¿Ya? Que esto realmente produzca un cambio en nuestras vidas. Y la idea con este estudio es que consideremos que hoy es el día número 1 en nuestras vidas, en que vamos a tener que comenzar de nuevo. ¿Ya? Que todo lo que sabíamos, todo lo que se nos había enseñado, es necesario empezar nuevamente. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces vemos cómo el versículo 1 es una declaración perfecta y llena de hermosura. ¿Ya? El Eterno, ¿cierto? Estaba creando todas las cosas, Él daba la orden, su Hijo creaba todas las maravillas, todo creándose de manera perfecta, pero de repente el versículo 2 nos dice que todo eso era un desorden. ¿Cómo lo entendemos? Veamos lo que nos dice el profeta Isaías. ¿Ya? Isaías 45:17 dice, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Y el 18, porque así dijo Yud Hei Vav Hei, el Señor, que creó los cielos. Él es Elohim, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Fíjense, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yud Hei Vav Hei y no hay otro. Entonces, ¿cómo? Si Génesis 2 nos dice que todo estaba desordenado, ¿ya? Y acá nos dice que Él la hizo y la compuso y no la creó en vano. La hizo para que fuese habitada. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa entre el versículo 1 y el versículo 2?
Que al principio está creando todo y después en el versículo 2 hay un tremendo desorden. ¿Ya? Vamos viendo. Isaías 45:18 es la Biblia interlineal. ¿Ya? Y vamos a ir examinando las palabras que aquí vemos. Porque así dijo, ¿cierto? Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. ¿Ya? Y vamos a examinar qué es esta palabra vano, o qué significaba, qué quiso decir esta palabra vano en el hebreo. ¿Ya? Y qué es el Strong 8414. ¿Ya? Y vamos a ver qué quiere decir esta palabra que acá aparece como vacía. Dice que él la fundó, no vacía la creó, ¿ya? Y para ser habitada la formó. Esta palabra es la palabra tohu en hebreo, ¿ya? Que significa desolación, ¿cierto? Desierto, cosa que no vale, adverbio en vano. Soledad, vacío, vanidad, vano, yermo, asolamiento, asolar, destrucción, menguar. ¿Ya? Entonces tenemos que vano es la palabra tohu en hebreo. Si no la creó desordenada, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué pasó? Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ya? Vamos nuevamente a Génesis 1:2 y nos encontramos nuevamente con esta palabra. Dice, y la tierra estaba desordenada, estaba tohu, ¿ya? Ahí está el Strong 8414, y vacía. Vamos a ver qué implica esta palabra también vacía. Tenemos tohu, ¿cierto? Y tenemos bohu, que quiere decir vacío. Tohu, soledad, vacío, desordenada, y bohu, vacío. O bohu, como dice. ¿Ya? Ruina, indistinguible, vacío. Entonces, desordenada, tohu, y vacía, bohu. ¿Ya? Los caracteres pictográficos de estas letras que conforman estas palabras son los siguientes. Tohu, la tab, la he y la bab. La tab, ¿cierto? Una cruz, ¿cierto? O una señal. La he, alguien con las manos levantadas, y una estaca, ¿ya? Abajo. Entonces tenemos la tab, ¿cierto? Esta imagen que parece una cruz. Tenemos la he, ¿cierto? Nuevamente este hombre con sus manos levantadas. Y tenemos la bab, que asimila a una estaca, ¿cierto? O a un clavo, a estas estacas que se ocupan para poner en las tiendas de campaña. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice 1 de Pedro 1:18 al 20? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestado, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este versículo 20 nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea que Yeshua había sido inmolado, él se había entregado como el cordero por nuestras transgresiones antes de la fundación del mundo, ¿ya? Así que todo lo que vemos cuando él se manifiesta como hombre y es llevado a la cruz, no fue que sucedió en ese instante, ya no fue que todo se desordenó, se me escapó Satanás, Yeshua, vas a tener que ir, vas a tener que morir por esta gente. Todo estaba preparado desde el principio. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, Yud-Heh-Vav-Heh ya tenía pensado entregar a su hijo por el caos en el que estaría la tierra. Él sabía lo que iba a pasar. A nuestro amado, a nuestro Padre, nada lo pilla de sorpresa. ¿Ya?
Así que, como les digo, esa teoría de que Satanás se le reveló a Dios y que desordenó todo y que Dios tuvo que decir, hijo, mira, ¿sabes qué? Este ser que yo creé se me arrancó de las manos, vas a tener que ir tú y entregar tu vida por todos los seres humanos para restablecer todo. Él tenía todo preparado desde el principio. Entonces podemos ver todo este simbolismo de un hombre que es enganchado en una cruz, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice Isaías 46:9? Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, yo soy Elohim, y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí. ¿Que anuncio lo por venir desde dónde? ¿O desde cuándo? Desde el principio, desde Bereshit. Todo el Eterno lo estableció desde el principio, ¿ya? Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, ¿ya? El Eterno siempre va a hacer su voluntad. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Anuncio lo por venir desde Bereshit, ya desde el principio. Él nos está anunciando el final de la historia. Desde Génesis se nos anuncia cuál es su plan de salvación. Y veamos ahora, Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Ya? Vamos a analizar esta frase. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué es tinieblas? Tinieblas es ausencia de luz. ¿Ya? Incluso esta palabra se relaciona en la escritura con el reino del mal, con la ausencia de la instrucción divina. Toda persona que no tiene la Torá escrita en su mente y en su corazón está en tinieblas. ¿Ya? Claro, ausencia de luz, justamente. ¿Ya? Entonces ahí podríamos ver claramente que aun cuando nosotros hayamos estado o estemos hoy, el día de hoy dentro de una congregación determinada, si nosotros no estamos obedeciendo la Torá del Eterno, si no estamos obedeciendo sus mandamientos, si no estamos viviendo conforme a su palabra, ¿ya? Si no está en nosotros el testimonio de Yeshua, simplemente estamos viviendo en tinieblas, ¿ya? Y tinieblas es la palabra hebrea Joshé, ¿ya? Cuya raíz en paleohebreo son las siguientes letras. La Shin, que parecen los dientes de un conejo y representa algo que está expuesto, algo que se nota, ¿ya? Que los dientes del conejo están hacia afuera. Y la Het, que representa la pared de una tienda de campaña, lo que te divide de lo exterior, ¿ya? Entonces tenemos ahí la letra Shin, ¿ya? Como los dientes frontales o las paletas que le decimos nosotros, ¿ya? Y que son dos, y tenemos la forma de los dos dientes. Y ahí tenemos lo que representaría de mejor manera la letra Shin. Un conejito, ¿cierto? Con sus dientes afuera. Y por otro lado, tenemos la letra G, ¿ya? Que representa la pared de una tienda de campaña, ¿ya? Una tienda como esta, porque antiguamente ellos al habitar en tiendas, ellos tenían una pared que dividía la tienda. En un lado dormían los hombres, en otro lado dormían, ¿cierto?, las mujeres, en otro lado, en un lado dormía el matrimonio y en otro lado dormían los hijos. Entonces tenemos que descubrir qué implica, ¿cierto?, esta palabra. Vamos nuevamente, ¿cierto?, con nuestra concordancia. Y tenemos la palabra Joshé, ¿ya? Joshé, que significa oscuridad, ya de aquí tinieblas, también podría ser miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Por lo tanto, Joshé tiene que ver con algo que está fuera de la protección, ¿ya? Porque recuerden que mientras ellos estaban dentro de su carpa, estando en el desierto, estaban protegidos de todo lo que pasaba afuera, ¿ya? Pero cuando ellos estaban fuera de la tienda,
estaban expuestos a todo lo que pasaba. Si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde se sienten más seguros el día de hoy? En la casa, ¿cierto? Protegido por las paredes, ¿cierto? Por un techo que nos protege del calor, nos protege de la lluvia, es el lugar donde nos sentimos más protegidos. Pero si estamos fuera, sentimos que estamos, ¿cierto? Más expuestos a cualquier cosa que nos pueda suceder, ¿ya? Mateo 8:6 vemos que un centurión romano va con Yeshua y le dice que su siervo está postrado, que está paralítico y gravemente atormentado. ¿Qué es lo que le dice Yeshua? Yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad como tú. Solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yeshua se sorprende de la fe de este extranjero y les dijo a los que estaban ahí, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Ya? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ya? Cuando estén fuera, ¿ya? Serán echados fuera a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la palabra abismo es la palabra hebrea tehom, ¿ya? Cuya raíz en paleohebreo es la tav, la hei, vav, mem, ¿ya? Y aquí tenemos nuevamente la cruz, ¿cierto? El hombre con las manos levantadas, la estaca y las aguas. ¿Ya? Tenemos la tav, ¿cierto? Nuevamente tenemos la hei, tenemos la vav y ahora le agregamos la mem, ¿ya? Nuevamente, y nos vamos al Strong 8415, ¿cierto? La palabra tejón, abismo como una masa de agua que sube, específicamente lo profundo, el mar principal o la provisión de agua subterránea, abismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice Isaías 45:5? Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ya, ¿qué podemos deducir de este versículo 7? Sobre todo del versículo 7. ¿Qué entienden ustedes de este versículo 7? Yo entiendo que Dios creó la luz y creó las tinieblas, o sea, todo lo ha creado Él, incluso el adversario, el enemigo, Satán lo creó. ¿Qué significaría, hermana Rosa María, eso para nuestras vidas? ¿O qué debería implicar eso? El saber que Él creó las tinieblas, y incluso tal como usted dice, que Él creó al adversario. No sé, que Él está en control de todas las cosas, que no, lo que usted ha dicho, pues que nada se le escapa de sus manos, ¿Ya? que Él tiene propósito con todo lo que ha creado. Ya. Y los quiero llevar a otra cosa. ¿Quién ha escuchado el concepto de que Satanás es el enemigo de Dios? Todos yo creo que lo hemos escuchado porque es lo que nos enseñaron en la iglesia, ¿cierto? Y es lo que se enseña dentro del cristianismo. Como que constantemente, por un lado tenemos a Dios, por otro lado tenemos a Satanás, ¿cierto? Y que están en una constante lucha, ¿ya? El bien y el mal siempre, ¿cierto? En una constante lucha, donde Satanás viene y trata de deshacer el plan de Dios, ¿cierto? Y Dios tiene que hacer otra cosa, ¿ya? La pregunta es, ¿realmente Satanás es el enemigo de Dios? ¿Qué creen ustedes?
Bueno, yo ya he aprendido que Él es un siervo. Cumple y hace lo que el Eterno le permite, no actúa a su propia voluntad, sino que es un siervo del Eterno. Amén. ¿Ya? Entonces, si nosotros logramos entender este concepto de que Satanás es un siervo que fue creado con un propósito, va a pasar lo siguiente. ¿Ya? Primero que nada, es un concepto falso que no es bíblico. ¿Ya? Y eso lo podemos comprobar en la propia escritura, sobre todo si nos vamos al libro de Job. ¿Ya? Conocemos la historia de Job. Vemos todo lo que le sucede a Job, pero nos damos cuenta de que en ese libro Satanás ni siquiera había tomado en cuenta a Job. Fue Dios, fue el Eterno quien le dijo: no has tomado en cuenta a mi siervo Job, ¿cierto? Varón recto y temeroso de Dios. Es el Eterno quien pone a Job ahí, y él insta al enemigo, ¿cierto?, a que en cierta manera ponga a prueba a Job. ¿Y por qué? Porque Dios quería mostrarle algo a Job. Había algo que hasta ese momento Job no conocía. ¿Ya? Cuando estudiamos el libro de Job lo vamos a entender a profundidad. Entonces, tal como dijo nuestra hermana Rosa María, Satanás es un siervo. ¿Ya? Simplemente fue un instrumento que el Eterno creó con un propósito específico. ¿Ya? Venid y volvamos, dice Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, lo que nos está diciendo: sí, nuestro Padre, mi Dios, Él trajo la prueba sobre mi vida, pero también Él traerá la salida. Entonces, ¿qué tiene esto como consecuencia para nosotros? Que cuando estemos pasando tiempos de prueba o tiempo de aflicción, nunca nos olvidemos de que Yud Hei Vav Hei, de que nuestro Dios, nuestro Padre, Elohim, tal como dijo nuestra hermana Rosa María y dijo Karime, Él está en control de todas las cosas. Y que aún en esa prueba hay un propósito para nuestras vidas. Nada escapa de su control. ¿Ya? No es que Satanás viene y dice: voy a ir y voy a agarrar a la hermana Yarlín y la voy a tirar con el tenedor y la voy a meter adentro del sartén para que ella esté pasando prueba y la voy a dejar sola y esto y lo otro. ¿Ya? Todos hemos sido probados de una u otra manera, pero nos vamos a dar cuenta de que todas esas pruebas que hemos pasado en nuestra vida tenían un propósito. Y al empezar a descubrir esto, alguien podría molestarse y decir: bueno, pero ¿por qué, Señor? ¿Para qué haces esto? ¿Cierto? ¿Por qué estoy teniendo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué quedé sin trabajo? ¿Por qué estamos pasando hambre? ¿Por qué en nuestros países están pasando estas cosas? ¿Ya? ¿Nos suena lógico ponerle un peligro o una adversidad a nuestros hijos que tanto amamos? Ustedes hubieran sido capaces, por ejemplo, si ya vimos que Bereshit, ¿cierto?, tiene que ver con crear una casa donde el padre puso, ¿cierto?, él quería crear un lugar donde poner a sus hijos. Para empezar, ¿ustedes le hubieran puesto una serpiente ahí que les iba a hacer daño? No, ¿cierto? El problema es que nosotros como seres humanos quisiéramos que nuestros hijos no tuvieran ningún obstáculo, ¿cierto? Por nosotros, ojalá nuestros hijos estuvieran caminando, ¿cierto?, como en las nubes, ahí tranquilitos, donde nadie los tocara, donde nadie los molestara, donde ellos siempre estuvieran bien y no les faltara nada, ¿ya? Donde no tuvieran ninguna adversidad y quisiéramos quitárselas todas del frente. Ojalá que ellos no pasen ninguna necesidad de la que nosotros pasamos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yud Hei Vav Hei. Él sabe por qué pone esas adversidades en nuestro camino. Él sabe por qué permitió que vino esa enfermedad a tu vida. Él sabe por qué tuviste que salir de tu país, ¿cierto? Lo que muchos están viviendo el día de hoy. Nada escapa de sus manos. Absolutamente nada. ¿Ya? Cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia, al exilio, Jeremías estaba orando y orando por el pueblo, pidiéndole al Eterno que no se lo llevara. Hasta que el Eterno le dijo: ¿sabes qué? No ores más por este pueblo. Porque él tenía un propósito. ¿Ya?
Jeremías 7:16 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. Y muchas veces pasa así con nuestras oraciones, cuando le decimos, Señor, quita de mí esta enfermedad. Y a veces pasamos años orando y diciéndole, Señor, quítame esta enfermedad. O dame este trabajo. Mal dirigida la oración. No sabemos orar. No sabemos pedir. Y como leímos en Isaías, porque sus caminos no son nuestros caminos. Y vamos a ver más adelante que lo que Él quiere para nosotros es que estemos bien. ¿Ya? Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo quiero lo mejor para ti, hijo, pero no va a ser a tu forma. No va a ser como tú quieres. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo sé lo que es mejor para ti. Y lo que yo quiero es que tú tengas shalom, que tú tengas paz. ¿Ya? No tengo para ti pensamientos de mal. Lo que quiero es darte el fin que esperas. ¿Y cuál es el fin que todos estamos esperando? ¿Por qué estamos reunidos hoy día estudiando su palabra? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que buscamos? Estar junto a él, ¿cierto? Ser parte de su novia. Y todo lo que hemos pasado en nuestras vidas, todas las pruebas, todas las necesidades, todo el hambre que a lo mejor tuvimos que pasar, todas las necesidades económicas, a lo mejor todas las enfermedades que tuvimos que enfrentar en esta vida, el perder casa, el perder lo que ustedes quieran, el perder a nuestros padres. Todo tenía un propósito. Y ese propósito es llevarnos a ser parte de la novia, a ser parte de esa novia digna, ¿ya? Porque aunque nosotros muchas veces no lo queramos reconocer, hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser pulidas. Y es a través de la prueba que Él nos va puliendo, ¿ya? ¿Qué pasa también con nosotros? Que la visión del tiempo que nosotros tenemos es muy limitada, ¿ya? Para el Eterno, la perspectiva del tiempo es eterna. Él sabe, Él conoce nuestro futuro. Él escribió la película, ¿ya? Y Él escribió el libro. Él sabe cómo va a terminar todo esto. Nosotros todavía nos desesperamos porque no sabemos qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Él mira a largo plazo, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo con el cual nos va a quedar perfectamente claro del por qué Yud-Hei Vав-Hei crea la adversidad y él crea las tinieblas, ¿ya? Él en la naturaleza, a través de la creación, nos ha dado ciertos ejemplos para poder comprender el por qué Él hace las cosas como Él las hace. Imagínense, nosotros vivimos acá en Chile en un país tremendamente sísmico, donde en el 2010 enfrentamos un tremendo terremoto, donde se salió del mar, donde mucha gente perdió a seres queridos, perdieron sus casas, y muchas personas dijeron en ese momento, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Claro, ¿por qué si Él es amor? ¿Por qué permite que pasen estas cosas? Y esto lo vamos a ver ahora que podamos entender a qué se refiere cuando habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Ruach de Elohim, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ya? Y vamos a analizar qué implica estas palabras de que Él volaba o que Él se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ya? Primero que nada, la palabra Ruach. ¿Ya? ¿Qué es Ruach? Cuando hablamos de espíritu, ya hablamos en el estudio pasado del concepto que se tiene hoy día dentro del cristianismo, ya sea católico, evangélico o cristiano, como le quieran llamar, acerca de la Trinidad y acerca de que el Espíritu de Dios es la tercera persona de esta Trinidad, ¿ya? Pero cuando la Escritura habla del Ruach, cuando habla del Espíritu,
del Ruach Elohim, ¿realmente a qué se refiere? ¿Qué es el Ruach Elohim? Vamos a verlo juntos. Diga. Díganos, Isaac o Raquel. Que cuando, o sea, tengo entendido que cuando dice Ruach, Elohim se refiere al espíritu, bueno, que también tiene que ver con cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento Espíritu Santo, que es el Espíritu del Santo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, que Ruach Elohim y el Ruach HaKodesh, como nosotros también lo conocemos, es lo mismo, o sea, es el Espíritu del Santo, y el Santo es el Eterno. Entonces, es el mismo Eterno, ¿ya? Ya, es el mismo Eterno. ¿Ya? Veamos lo que es la definición del Ruach. ¿Ya? Cuando hablamos del Ruach, en realidad esta palabra Ruach lo significa es viento. ¿Ya? Por semejanza, aliento. ¿Ya? Vemos en la escritura que ¿qué fue lo que el Eterno sopló dentro de Adán? Él sopló de su aliento, él dio de su aliento, ya sopló su ruaj dentro de él. Una exhalación sensible o incluso violenta, figurativamente vida, ira, insustancial, por extensión región del cielo, por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional, ¿ya? Incluye su expresión y funciones. Aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo tempestuoso, vacío, en vano, viento. Ya, esa es la definición que nos da la concordancia Strong cuando hablamos del Ruach. O sea, si nos fuéramos a lo literal, el Ruach Elohim sería el viento o el soplo de Elohim. Y la tierra estaba sin forma y vacía, ¿cierto? Y tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Ruach Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Beja, Eretz, ahí está Tohu, Babohu, que ya los analizamos. Bejoshech, Alpenei, Tehom. Beruach Elohim, Merajefet, Alpenei, Hamaim. ¿Ya? Y la tierra estaba sin forma y vacía, y tinieblas sobre la faz del abismo, y el Ruach Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Ya, esto se repitió. Ya, entonces el término Penei viene de la raíz Panim. ¿Ya? Penei viene de la raíz Panim, que literalmente significa rostro o semblante. ¿Ya? Y en este contexto debe ser traducido como superficie o faz. ¿Ya? La frase Bejoshech al Penei Tehom nos dice que había una oscuridad sobre el abismo. La Biblia, Dios ha hablado y traduce como, este versículo traduce como lo siguiente: todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. ¿Ya? Fíjense. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo traduce como: y la oscuridad cubría las aguas profundas. Ahora, muchos ven el término hebreo Tehom, lo profundo, relacionado con un concepto mitológico sumerio llamado Tiamat. ¿Quién ha escuchado acerca de Tiamat? ¿Ya? Tiamat es parte de la mitología, ¿ya? Parte de la mitología sumeria. En los mitos de la creación babilónico, ya para que vean que cada civilización tenía su propia historia acerca de la creación de todas las cosas, en el poema de Enuma Elish, Tiamat, monstruo del caos y madre de los dioses, esposa de Apsu, trató de matar a todos los dioses menores que surgieron de ella. Si ustedes se dan cuenta, este concepto de los dioses es algo pero antiquísimo, ¿ya? Pero sucede que Marduk la mató, ¿ya?
Y de su cuerpo, Marduk formó el cielo y la tierra. Ya, aquí tenemos una imagen de algunos jeroglifos antiguos babilónicos, donde se muestra, ¿cierto?, esta lucha entre Marduk, que es este personaje que está aquí, y Tiamat, que es esta, que es como una serpiente. Y si ustedes miran aquí, tenemos algo que vimos en estudios antiguos, tenemos, ¿cierto?, el famoso sol o la estrella de 7 picos, ¿ya? Que la tenemos por aquí. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picos, ¿ya? La tenemos por acá arriba. Aquí tenemos otra imagen de lo que sería esta lucha entre Marduk y Tiamat, ¿cierto? Que él, al destruirla, se formó la tierra y se formaron los mares y se formaron todas las cosas. ¿Mm? Ahora, la palabra que ha sido traducida como espíritu es Ruach, ya del Strong H7307, que significa aliento, viento, espíritu, ¿ya? Y Ruach Elohim puede ser entendido, fíjense, de 3 maneras. Acuérdense, en el hebreo, las palabras, a diferencia de cómo es nuestro idioma, que cada palabra tiene una sola definición, puede significar más de una cosa, ¿ya? Y esta frase, Ruach Elohim, o Espíritu de Dios, ¿ya? Puede ser entendido, o lo entendían ellos de 3 maneras. Primero, el viento de Elohim, ¿ya? ¿En el sentido de qué? En el sentido de que Elohim es quien maneja los vientos, ¿ya? Ellos tenían el concepto de que Elohim era el creador de todas las cosas y era el que estaba en control de todas las cosas, ¿ya? Entonces sabían ellos de que él estaba en control de los vientos. Ahora, ¿por qué se le atribuye a Elohim los vientos? ¿Ya? ¿Por qué se dice que él es quien maneja los vientos? ¿Por qué? Porque los antiguos no tenían el conocimiento que tenemos nosotros acerca de los vientos. Nosotros hoy día, ¿cierto? Tenemos meteorólogos, hay distintos instrumentos que miden la velocidad de los vientos, nos dicen hacia dónde van los vientos, con qué velocidad. Ellos no tenían ese conocimiento, ¿ya? Y en la antigüedad no se entendía por qué el viento estaba o venía de un lugar y luego de otro. Ellos no sabían, sentían algo que venía y algo, cuando venía de un lugar traía lluvia, ellos no sabían por qué, o cuando venía de otro lugar el tiempo iba a estar bueno. Ellos solamente sabían, cuidado, que dependiendo de dónde venía el viento, se iban dando cuenta que a lo mejor el tiempo iba a estar bueno o iba a estar mal, ¿ya? Entonces, por eso que ellos decían que Elohim era el que controlaba el viento y lo sacaba de sus depósitos. ¿Recuerdan lo que se dijeron los discípulos, ¿ya? Los talmidim, cuando estaban en la barca con Yeshua y Yeshua está durmiendo, ¿cierto? Y vino una gran tempestad y luego que lo fueron a despertar, ¿cierto? Y Yeshua calma los vientos. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? ¿Quién recuerda lo que ellos dijeron? No es que dice, ¿quién es este que tiene el poder, creo que, sobre el mar y el viento? ¿Cierto? Dice, ¿y quién es este? Dice que aún los vientos le obedecen, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos tenían, ellos sabían de que Elohim era el que estaba en control de los vientos. Entonces, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Ya? Imagínense todo el privilegio que ellos tenían de estar con el hijo de Elohim, con Yeshua, ¿ya? Y aún, ya llevando tiempo con él, todavía se asombraban de que aún el viento, los vientos y las tempestades se le sujetaban, ¿ya? ¿Qué dice el Salmo 135, 7 y Juan 3, 8? Salmo 135, 7 dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos, ¿ya? Elohim está en control de todas las cosas. Y Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿ya? Así es todo aquel que es nacido del Ruach. Porque así como el viento viene de un lado y no sabes de dónde viene y va para otro lado y no sabes dónde va, así es todo aquel que es nacido del Ruach. Porque tú no sabes dónde el Eterno te va a llevar o en qué momento lo va a hacer.
La segunda definición de Ruach Elohim, viento impetuoso, ¿ya? Viento fuertes o poderoso, un gran viento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el término Elohim es la forma plural de Eloha, ¿ya? O de Eloa, que significa fuerte, poderoso. Y vimos que Elohim es plural, por eso dice vientos fuertes, ¿ya? Entonces estamos hablando de vientos fuertes, o mejor dicho, un viento o torbellino huracanado. Ahora, quienes adoptan este tipo de interpretación dicen que Génesis 1:2 nos habla de cómo vería un humano las condiciones de la tierra en su estado primigenio, ¿ya? O sea, original, cuando el Eterno la creó, ¿ya? O sea, cuando dice que estaba todo desordenado, vacío y que habían torbellinos y huracanes y todo, era todo un desorden, ¿ya? Sin forma, ¿cierto? Vacía, oscura y con vientos huracanados. Esa es la visión que tenían aquellos que interpretaban esto del Ruach Elohim como viento impetuoso. Y por último, Ruach Elohim interpretado como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Elohim. Ahora, quienes traducen la frase Ruach Elohim como Espíritu de Dios, toman en cuenta el término Merajefe, ¿ya? Que se relaciona con el movimiento de las alas de un ave. Y esta interpretación van a ver lo hermosa que es y vamos a entender muchas cosas que van a aparecer en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento. Merajefet se relaciona con el movimiento de las alas de un ave, fíjense. Se dice que a un viento no se le puede aplicar la acción de este verbo, ¿ya? Que es similar a la de un ave que revolotea sobre sus polluelos sin hacerles daño, ¿ya? Entonces, Merajefet proviene de la raíz Rahav, del Strong 7363, que significa criar, relajarse, revolotear, moverse, agitarse, ¿ya? Y el término Rahav aparece solamente en la Torá en Génesis 1:2, en Deuteronomio 32:11 y otra vez solamente en Jeremías 23:9. ¿Ya? Y vamos a analizar esos pasajes para ver cómo se aplica. Y Rahav nos habla de los movimientos y sacudidas de un pájaro en el nido, ¿ya? Un pájaro que está cubriendo el nido, ¿ya? Entonces, Ruach Elohim Merajefet al-Pnei sería el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, que se sienta incubando o empollando el vasto abismo, ¿como qué? Como una paloma, ¿ya? Y fíjense lo interesante de esto, que los rabinos establecieron comparaciones entre la paloma y el Ruach HaKodesh. De ahí viene el hecho de que dice, cuando Yeshua hizo Tevilá, ¿cierto? Fue bautizado por Juan el Bautista, que dice que el espíritu de Elohim, el espíritu vino sobre él en forma de paloma, ¿ya? Fíjense, el Talmud Babli, aunque muchos dicen, no, si el Talmud no tiene cosas que no sirvan. Sí, el Talmud Babli, o el Talmud de Babilonia, en la Berajot 3a, relata una historia en donde se describe una voz divina que se escuchaba como una paloma arrullando. ¿Ya? También en el Targum de Shir Hashirim, ¿ya? 3.2.12, se intercambian las palabras tórtola por Ruach HaKodesh, por espíritu de santidad. Talmud Babli, tratado Hagi Daf 15a, comentando Benzoma sobre este pasaje, dice lo siguiente: y el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, revoloteaba sobre la faz de las aguas como una paloma que revolotea sobre sus polluelos sin tocarlos. Fíjense cómo desde el principio ya nos da pistas de lo que representa el Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, ¿ya? Entonces es evidente, por lo tanto, que para el judío la paloma vino a ser el símbolo del espíritu de Elohim, del espíritu de Dios, ¿ya? ¿Cómo vamos a ir ahora? Ya. Entonces tenemos que espíritu es la palabra hebrea Ruach,
¿ya? Que quiere decir viento. Y Ruach se compone de una raíz de 2 letras, ¿ya? La Resh, que representa la cabeza de un hombre, y la Het, que representa la pared de una tienda de campaña, ¿ya? Por lo tanto, el Ruach es un hombre que está saliendo de la pared, o está saliendo de la protección de su tienda de campaña, ¿ya? Y vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Hay algo hermoso que les quiero mostrar, pero eso va a ser para la próxima reunión, y que tiene que ver con todo esto del Ruach, ¿cierto? Que tiene que ver con todo esto que encierra realmente el Ruach Elohim, y vamos a ver qué tiene que ver con esta ave, ¿cierto? Que cuida a sus polluelos, ¿ya? Consultas, dudas hasta aquí, cosas que agregar. ¿No? Por allá, Isaac, hermana Yarlín, ¿algo más que agregar al estudio del día de hoy? Mm, Pues no, más bien estaba recordando muchas cosas que hace mucho tiempo había estudiado y que a uno se le van olvidando también. Y se da cuenta que la escritura siempre hay que estarla repasando y estudiando muy a fondo, ¿verdad? Eh, y bueno, eso. Y también, bueno, un versículo que estaba leyendo ahorita acerca de lo que el Señor, voy a ver si está aquí. Veamos dónde está. Está en Isaías. Mm, 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 mm. ¿Dónde está? Me tenía por aquí que dice, Isaías. Es hueco. Sí, Sí, me parece. me parece. Ah, sí, sí, aquí está. En Isaías 40:12, cuando hablaste acerca de que quién es este que aún los vientos le obedecen, ¿verdad? Dice Isaías 40:12, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Eterno o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y bueno, uno se da cuenta de que nosotros somos así chiquititos y así como también lo habías mencionado antes, ¿verdad? Acerca de que los pensamientos del Señor son muchísimo más grandes que nuestros pensamientos. De la misma manera, así como se hace la pregunta ahí, Isaías, ¿verdad? ¿Quién midió los cielos? ¿Verdad? De esa manera nosotros también estamos en las manos del Señor. Estamos en sus manos y eso es lo que nos hace bueno, pensar bien, ¿verdad? De que no hay nada que se escape de su voluntad, que siempre Él está en todo, aunque nosotros muchas veces pensemos que no está ahí, ahí siempre está. Sea que estemos haciendo algo bueno, o sea que quizá no estemos haciendo algo tan bueno, Él siempre está ahí. Sus ojos son los que recorren cada milímetro
que pueda haber en esta tierra. Entonces, solo ver y, digamos, imaginar la grandeza del Señor nos hace reflexionar. Y también me acuerdo de un día que vino un compañero acá al apartamento, vive aquí en el mismo edificio, que nos dijo que bueno, él no cree. Y a nosotros decir la verdad que el Señor lo que nos promete a nosotros es la resurrección, ¿verdad? De entre los muertos, y que está escrito en Apocalipsis que hay cielos nuevos y tierras nuevas, ¿no? Hay cielos, tierras y cielos, cielos nuevos y tierras nuevas, y que él va a reinar sobre nosotros, ¿verdad? Él nos dice que le parece extraño eso, ¿verdad? Y que, o sea, como que no lo puede creer, siendo el universo tan grande, ¿cómo nos vamos, o sea, cómo eligió vivir en un planeta tan chiquito, ¿no? ¿Ya? Entonces, Porque se centra. ajá. Y quizá él lo vio de una manera de que quizá nosotros nos sentimos muy importantes, dice, ¿verdad? Siendo un planeta tan chiquito en el universo. Pero nosotros lo vemos de una manera diferente, y es que qué privilegio que el Dios creador de todo el universo nos dé a nosotros la posibilidad de ser partícipes de las cosas buenas que Él creó para que nos alegremos en Él. Y pues eso, digamos, con respecto a la creación, hay muchas cosas también que la palabra no habla, y son de las cosas que más se atacan con respecto a la Biblia, ¿verdad? Porque la gente siempre quiere irse por ese camino de la creación, por todas, o sea, todas esas cosas, y no nos damos cuenta de que la palabra es mucho más que eso también, y que, por ejemplo, la mayoría de los libros no están dedicados a la creación, es un pedacito nada más, es un poquito, o sea, podemos hallar ahí pistas, pero son cosas mucho más palpables o más cotidianas para nosotros, como es la obediencia a su palabra, a los mandamientos, a que nos sepamos comportar en sociedad, en una comunidad, como a los israelitas en aquel tiempo les dio mandamientos justos, buenos, que ninguna nación tenía, y cómo su palabra, digamos, sigue permaneciendo en nuestras vidas. En este tiempo, esas palabras siguen estando vivas, digamos, porque la palabra del Señor es eterna. Y ya, solamente eso quería compartir. Amén. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias por esta palabra. ¿Quién más escribió por acá? La hermana Yerlin dice: Job 38 también nos muestra la grande del poder del Eterno. Así es, hermana Yerlin. Él que está en control de todas las cosas. ¿Ya? Él que está en control de todas las cosas. Así que me alegro que podamos ir entendiendo cada vez más lo que implica la escritura, poder ir entendiendo todo lo que hay encerrado. Imagínense, vamos recién en el versículo, analizando el versículo 1, versículo 2, todo lo que hemos podido ver prácticamente en estas 2 semanas, porque todo lo anterior fue un preámbulo, ¿cierto? Todo esto. Y nos damos cuenta de que hay una tremenda enseñanza en cada versículo de la escritura, ya que muchas veces nos pasamos por alto, porque antes simplemente leíamos, ¿ya? Leíamos y no escudriñábamos, que es así donde nos damos cuenta de la tremenda riqueza que tiene la palabra del Eterno, y hoy día ya hemos descubierto cómo Yeshua, ¿cierto?, está desde Bereshit, está desde el principio descrito, ¿cierto?, en su palabra. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro amado Padre por habernos permitido estar reunidos en esta tarde. Como les decía, no dejemos de estar orando los unos por los otros, por nuestros hogares, nuestras familias,
por nuestros hermanos. Yo hoy día no he tenido noticias de nuestros hermanos en Cuba. Voy a ver si les puedo escribir más tarde para saber cómo está el esposo de nuestra hermana Marlene, cuál es la situación en la que él está. Así que vamos a orar. Les invito para que podamos dar gracias en estos momentos a nuestro Padre amado y que nos acompañe en esta nueva semana. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido estar reunidos una vez más al este término del Shabbat. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, eterna para con nosotros. Gracias por lo que usted nos revela, Señor, a través de su palabra, por todo lo que hemos podido aprender en esta tarde. Señor, te rogamos que sea usted, oh Señor, a través de su Ruach, a través de su Espíritu, Señor, que nos lleve a toda verdad. Padre eterno, perdone nuestras faltas, ayúdanos, Señor, en esta nueva semana que comienza, a poder vivir, oh Señor, una vida realmente digna delante de ti, Padre eterno. Te rogamos por nuestra familia, Señor. Te rogamos por nuestras naciones, te rogamos por la casa de Israel, oh Señor, en medio, Señor, de las distintas naciones de este mundo. Te rogamos, Señor, por Jerusalén, por la paz en Jerusalén, oh Señor eterno. Te rogamos por nuestros hermanos de casa de Judá, para que llegue el momento, Señor, en que ellos también puedan reconocer a Yeshua, Señor, como su Mashiach. Padre amado, te damos las gracias, Señor. Entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor, y creemos, Padre Celestial, que lo que hemos aprendido en esta tarde, Señor, que tus caminos, Señor, son más altos que nuestros caminos, Señor, y que lo que tú tienes para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Señor, creemos hoy día, Señor, que toda prueba que pueda venir a nuestra vida, Señor, tiene un propósito, y que siempre, siempre, Señor, nos van a ayudar para bien. Padre amado, ayúdanos a ser agradecidos, Señor, en la abundancia, en la escasez, Señor, en la alegría como también en la aflicción. Padre eterno, entregamos nuestros hijos en tus manos, Señor, obra tuya son, Padre eterno, y desde ya los ponemos delante de ti. Te bendecimos, Señor, una vez más, y te damos las gracias en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mashiach, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermanos amados. Shavua Tov, Yud Hei Vav Hei, les bendiga, les guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Tenga de ustedes misericordia y les dé shalom, ponga shalom en sus vidas y en la de su familia. Amén. Bendiciones y que tengan una hermosa semana. Shabbat Tov, buena semana para todos, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Shavua Tov. Shalom. Shalom.